siempre se me olvida grabar. Muchas gracias, Sofía. Ahora sí estoy grabando. Creo, sí, sí se está grabando. Entonces, cuando llega a los tejidos, decíamos, una célula produce una hormona, la hormona viaja por la sangre, y cuando sale y llega a los tejidos, va a actuar, pero fíjense el detalle, actúa solamente en aquellas células que tienen receptores para esa hormona. Aquí hay dos grupos de células, estas tienen receptores de triangulito, estas tienen receptores de circulito. Esa hormona, como es una hormona circulito, solamente activa a las células que tienen receptores circulito y no activa a las células que tienen receptores triangulito. En el fondo, es lo mismo que está dibujado acá. Tengo una célula que tiene dos tipos de receptores, tiene receptores circulito y receptores triangulito, y pensemos que esta célula se somete a la hormona 1. ¿Habrá respuesta de esa célula frente a la hormona 1? Sí, porque tiene receptores. ¿Habrá respuesta de esa célula frente a la hormona 2? Sí, porque tiene receptores. Y tenemos que pensar si habrá respuesta de esa célula frente a la hormona 3. Y la respuesta es no. No responde porque no tiene esos receptores. Entonces, las células que responden suelen llamarse células blanco, o células target, o células objetivo. Entonces, en este esquema que estábamos viendo, no todas las células responden. Van a responder solamente las que tengan el receptor asociado a esa hormona. Luego, hablamos también de la comunicación paracrina. La comunicación paracrina era entre células cercanas, ¿ya? Esa es autocrina. Esta es paracrina, la que está arribita. Ahí. Un poquito más abajo, que se confunde con el nombre que está arriba. Ahí sí. Esta es la comunicación paracrina. Vemos que hay una célula que se comunica con otras que están cerca. Pero a diferencia del caso anterior, no está mediando el sistema circulatorio. La hormona no llega a la sangre. Como no llega a la sangre, no es endocrino. Así de simple. Y paracrino significa que está en un territorio cercano. La autocrina es comunicación consigo misma. Yo les decía que es como cuando uno habla en público, necesita escucharse. Cuando, bueno, los que son músicos más lo entienden. Cuando estás tocando, ¿ya? Y si no te escuchas, en realidad es bastante difícil saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿ya? Luego, luego tenemos acá la comunicación nerviosa, esta sináptica, que no la vamos a revisar todavía. El próximo año probablemente nos distraigamos con eso, ¿ya? Karim Quesada anda en otra, totalmente distinta, por si acaso, enchúfese, ya, busque por ahí un cargador, un cable, y conéctese a lo que estamos haciendo, ¿ya? Luego, y la comunicación neuroendocrina, ojo con esto, esta sí tenemos que hablarla, ¿ya? Pregunta, para ustedes, ¿qué creen que significa esto? Neuroendocrino. Aunque aquí aparece un poco la explicación. ¿Pero con qué creen que se relaciona? Una comunicación que se llama ¿Neurona? neurona, muy bien. Perfecto. Se relaciona con el sistema nervioso. Y ojo con esto, que de aquí nace todo para abajo. O prácticamente todo. Ahí tenemos que hacer una distinción, ¿ya? Vamos a hacer una distinción más adelante, porque les adelanto un poco en qué va este asunto. Y voy a volver a mi pizarrita. Voy a Mister, jugar, sí. ¿Sí, ya? me da un segundito, me voy a conectar por el computador. Sí, no hay problema. ¿Ya? Gracias. Ahora, lo que les decía. Esta se llama comunicación neuroendocrina. Ojo que la comunicación neuroendocrina, vamos a ver que es extremadamente importante, porque de alguna Gracias. manera, ¿sí? De alguna manera implica que el sistema nervioso, de ahí viene la parte neuro, tiene algún tipo de control sobre el sistema endocrino. Ojo, no es en todas las hormonas, no es para todas las hormonas, pero para muchas hormonas,
el sistema nervioso sí tiene algo que decir. Para que se hagan una idea, voy a citar el ejemplo más clásico de esto, que es la activación de la pubertad. Ustedes hace un par de años atrás eran unos niños y de repente ocurrió algún milagro, una transformación, y ustedes dejaron de ser niños y pasaron a ser primero púberes y ahora adolescentes. Y así, en unos años más van a ser adultos y después van a ser viejos y van a morir. ¿Ya? Ahí tiene una especie de timer, hay una especie de cronómetro de nuestra vida. Ese timer lo lleva el cerebro, una porción especial del cerebro. Entonces, ojo, más adelante vamos a detallar este asunto. Solamente quiero exponerlo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan más o menos entender. Perdón, estaba sin cámara. Ahora sí estoy con la camarita por si quieren verme. Me puse una camisa bonita. Bien. Tenemos nosotros acá, voy a dibujar aquí esa parte. Ese es nuestro cerebro. Para que se hagan una idea, aquí estaría la nariz, aquí estaría la cara, el cuello. Esto sería algo más o menos así. ¿Ya? Obviamente que no es perfecto este dibujo, pero más o menos esta es la idea. Ya. Ya. Acá está nuestro cerebro. Y en esta zona, en esa zona del cerebro, hay un... No es un órgano propiamente tal, es una zona del cerebro que ustedes la van a escuchar mucho, es extremadamente importante. Se llama hipotálamo. Esa zona amarilla que está ahí. Insisto, no es una zona diferenciable. No es que tú puedas tomar un cerebro y sacar el hipotálamo, extraerlo. No, no es como sacarle el cuesco a una palta, digamos, que la palta y el cuesco se diferencian fácilmente. No, como que está todo mezclado ahí. Pero a esa zona del cerebro se le llama hipotálamo. Y de alguna manera, el hipotálamo funciona como un puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque esa cosita que está ahí abajo, en azul, se llama hipófisis. ¿Ya? La hipófisis es del sistema endocrino. El hipotálamo es una especie de mix, ¿ya? Entre endocrino y nervioso. Por lo tanto, el hipotálamo es eso que le llamamos neuroendocrino. ¿Ya? Entonces, en ciertas circunstancias, el hipotálamo, como yo les decía, este timer, dice, oye, ya sabes que este cabro ya cumplió, qué sé yo, 10, 11 años, bueno, vamos a activarle su sistema endocrino. Entonces el hipotálamo le dice a la hipófisis, ¿sabes qué? Ya es la hora, y la hipófisis dice, ok, vale, y empieza a liberar una hormona, y esas hormonas empiezan a generar la maduración del individuo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la comunicación neuroendocrina es extremadamente importante, la comunicación neuroendocrina, pero vamos a detallarlo un poco más adelante. ¿Ya? Vamos a tener que hablar necesariamente de comunicación neuroendocrina. Entonces, tal como nos dice acá en la guía, ya, en la comunicación neuroendocrina se liberan hormonas, pero como son hormonas que tienen que ver con el sistema nervioso, se llaman en realidad neurohormonas. ¿Ya? Entonces, en este caso son neurohormonas las que difunden hacia el flujo sanguíneo. Si se fijan, son neuronas. Neuronas que producen hormonas. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Ya? Ahora bien, acá están los dos principales tipos de comunicación que tiene nuestro organismo, que es el sistema endocrino y el sistema nervioso. Insisto, el sistema nervioso nosotros todavía no lo vamos a ver. Muy probablemente lo veamos el próximo año. Muy probablemente. Y este es el sistema endocrino, ya sabemos, frente a algún estímulo, se van a liberar estas hormonas, y estas hormonas van a viajar por la sangre para llegar a los tejidos en donde van a producir algún tipo de respuesta. En el caso de la comunicación por neuronas, hay un estímulo que viaja, pero físicamente. En el esquema que hicimos en la clase anterior, este sería el equivalente a los alumnos que se tocaban el hombro. Para los que no lo hicieron,
vean el video, está en YouTube, aquí, hagan clic. Ya, está el video de la clase anterior, y ahí yo hice un esquemita en donde les decía, para que se comuniquen, hay dos opciones, que grite o que se toquen. Bueno, que grite sería equivalente al sistema endocrino, va a responder aquel que escuche el mensaje, y que se toquen sería equivalente al sistema nervioso. Si ustedes se fijan, hay contacto directo. Esta es como una manito que toca acá, y esta es como una manito que toca acá y genera una respuesta. También es importante destacar que hay detalles. Obviamente yo estoy hablando una cuestión bien general, ¿ya? No son realmente manitos, ¿ya? Pero estoy haciendo analogías porque estamos recién introduciendo el tema. Así que para los que puedan creer que realmente es así, no. Es una explicación simplificada. Hasta aquí, muchachos. Y muchachas. ¿Todo bien? Sí, ¿No hay grandes mister. conflictos? Perfecto, muchas gracias. Ya, vamos a pasar al siguiente puntito. Esto también lo habíamos hablado, y hasta aquí habíamos llegado en la clase anterior, ¿ya? Hacia los tipos de hormonas. Les dije que básicamente había dos tipos de hormonas, o dos familias de hormonas. Unas que eran hidrofílicas, es decir, que les gusta el agua y que son hidrosolubles, y otras que son lipofílicas, son hidrofóbicas, no les gusta el agua. Las hormonas hidrosolubles son de naturaleza proteica, es decir, son proteínas, y las hormonas lipofílicas, hidrofóbicas, son de naturaleza lipídica, son hormonas esteroidales, son derivadas del colesterol. Y el tercer tipo de hormona se llaman aminas. Las aminas pueden ser lipofílicas o hidrofílicas, ¿ya? Entonces aquí hay que tener cuidado con estas porque pueden pertenecer a los dos grupos por comportamiento. Las proteicas siempre son hidrofílicas. Las hormonas lipídicas siempre son lipofílicas. Las aminas, depende de cuál sea. Así que tener conciencia con eso. ¿Por qué? Y la explicación está acá. Porque dependiendo de si son hidrosolubles o liposolubles, las hormonas tienen distinto comportamiento. Vamos a ver, por ejemplo, en el dibujito que aparece acá, vamos a sacar nuevamente el puntero, nos dice que es una hormona hidrosoluble. En otras palabras, es una hormona proteica de esta naturaleza, como la insulina. Bueno, pasa lo siguiente. Esa célula libera esta hormona, que es hidrosoluble. Esta hormona viaja por la sangre, luego llega a la célula blanco, la célula target, y aquí siempre el receptor, la antenita, ya, la cuestión que recibe el mensaje, siempre va a estar en la membrana. Siempre. Porque como pasa lo siguiente, la membrana es lipídica. Esta hormona es proteica. Por lo tanto, una proteína en un lípido no son familiares. Acuérdense del principio básico de la química. Lo similar disuelve a lo similar. ¿Ya? En este caso, proteína y lípido no son similares, no se llevan. ¿Qué pasa entonces? El receptor está en la membrana. Es como, hasta cierto sentido, piensen que es como la señal de teléfono, ¿ya? Usted puede tener un celular dentro de su casa y se va a escuchar relativamente bien, porque la señal del celular sí puede ingresar hasta el interior, sí atraviesa los muros, pero hay otros tipos de señales que no atraviesan los muros, y por eso nosotros tenemos que poner antenas afuera de la casa. Es más o menos el mismo principio, más o menos. ¿Ya? Este receptor estaría siendo equivalente a esa antena que hay que poner afuera de la casa. ¿Ya? La televisión satelital, por ejemplo, si tú pones tu antena satelital adentro de la casa, no te llega ningún tipo de señal, porque no es capaz de atravesar el concreto. ¿Ya? En cambio, tu teléfono adentro sí funciona. En ese sentido, la señal de telefonía satelital, perdón, de televisión satelital, DirecTV, qué sé yo, sería equivalente a una hormona
proteica. Necesita que la antena esté afuera. ¿Ya? Ahora, si la hormona es lipofílica, o liposoluble, que es lo mismo, sinónimo, bueno, la cosa cambia. Fíjense, primero, no hay vesículas de secreción. La razón es simple, y ya la habíamos mencionado antes. La membrana es lipídica, y estas hormonas son lipídicas. Como son lípidos en lípidos, pum, la puede atravesar fácilmente. Salen simplemente. No pasa nada. Lo similar disuelve a lo similar. Salen sin ningún problema. Ahora bien, una vez que llega a la sangre, ahí sí cambia la cosa. Estas hormonas se tienen que asociar con esas cositas azules que aparecen ahí. Son proteínas transportadoras. ¿Ya? La finalidad es fisiológica, es para que las hormonas no se impacten en las paredes de los capilares. Esa es la idea. ¿Ya? En el fondo son como barquitos que las llevan. Bueno, aquí dice proteínas transportadoras, esa es un buen concepto para decirlo. Y cuando llegan al tejido en el que deberían hacer su acción, bueno, como son lípidos, simplemente pasan a través de la membrana. Es como la señal de celular, que sí puede pasar a través de los muros de la casa, y tú puedes responder tu teléfono estando perfectamente sentado en tu pieza o donde tú quieras. Ahora, una cosa es que la hormona pueda pasar la membrana, y después sí o sí necesita receptor igual. Al igual que su teléfono tiene antena, nosotros no la vemos porque los teléfonos modernos la antena es interna. ¿Ya? Pero si ustedes ven películas antiguas, ven que a los celulares había que sacarle la antena antes. ¿Ya? Bueno, sí o sí se necesita un receptor. Y ese receptor puede estar, bueno, dentro del núcleo, puede estar en el citoplasma, puede estar en cualquier lugar. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente hablando, esas son como las grandes diferencias entre las hormonas proteicas y las hormonas lipídicas. De hecho, acá tenemos el PowerPoint que estamos viendo acá. Bueno, está lo mismo, la idea de la hormona, tipos de comunicación. Habíamos visto un poco de las características de la hormona. Y aquí está la idea. La misma idea. Si la hormona es lipofílica, puede atravesar directamente la membrana y va a llegar a un receptor. Ese receptor puede estar en el citoplasma, puede estar en el núcleo, puede estar donde quiera. En cambio, si la hormona es lipofóbica, es decir, una hormona proteica, el receptor sí o sí está en la superficie. Y de ahí tendrá que llegar el mensaje hacia el interior. ¿Ya? Que es lo que se expresa también acá. Tengo nuevamente un esquema. Una hormona liposoluble, por lo tanto esa hormona viaja por la sangre, pasa la membrana, entra y los receptores pueden estar dentro del núcleo, donde quiera. En este caso, esta es una hormona proteica, por lo tanto, no puede pasar hacia el interior y se requiere de un receptor. Y aquí voy a hacer también otra analogía. Esa hormona va a actuar aquí, en ese receptor, ¿ya? Pero el cambio del comportamiento de una célula, pensemos por ejemplo que es la hormona del crecimiento. Y que esa hormona tiene que actuar en las células de los huesos, para que los huesos crezcan y por lo tanto el individuo crezca. Quien dirige el funcionamiento de las células es el núcleo. ¿Ya? Él es el director técnico, el que dirige todo el funcionamiento celular. Por lo tanto, si tú quieres estimular que esa célula produzca más huesos para que la persona crezca, de alguna manera, el mensaje que está llegando aquí tiene que llegar hacia el núcleo. El pequeño problema ya, es que la hormona, esa hormona, no puede llegar al núcleo porque es proteica. Entonces queda el mensaje acá. Pero ese mensaje tiene que hacerse interno. Entonces, ahí viene a actuar después lo que se llama segundos mensajeros.
que en este caso el primer mensajero sería la hormona y los segundos mensajeros serían todos los eventos que ocurren para que el sistema vaya integrándose hasta modificar la actividad celular. En cierto sentido es como, pensemos en una sala de clase, que alguien tiene que darle un mensaje a un alumno que está sentado al fondo, el profesor abre la puerta, pero no deja que entre la persona que lleva el mensaje. Entonces simplemente le dice que mande un papelito y el papelito corre entre los alumnos dentro de la sala hasta llegar al alumno que tiene que recibirlo. Eso sería un sistema de segundos mensajeros, ¿ya? En donde hay un primer mensajero, que sería el alumno que lleva esta notita hasta la sala, y los segundos mensajeros serían todos los alumnos que hicieron correr esa notita dentro de la sala hasta el receptor final. Esa es la idea, ¿ya? Ahora bien, volvemos a la guía. Aquí está explicado la misma idea, ¿ya? Tengo una hormona proteica, epinefrina, esta es la adrenalina, se genera una activación y estos son segundos mensajeros que llegan hasta acá. Dan lo mismo los resultados. Simplemente quiero implicar con esto que hay una cadenita de mando que va a llevar hasta el sistema de segundos mensajeros cuando la hormona es proteica. Esta hormona, en cambio, es lipídica. Si se fijan, la hormona pasa a través de la membrana, cero problema. Hay un receptor que está dentro del citoplasma y ese receptor va a activar al núcleo para que se active la síntesis de, en este caso, esta proteína. Mister, al Alme se le salió la clase por si acaso va a entrar al tiro. No hay problema. Acuérdense que va a quedar grabada. Espero subirla hoy día mismo. Ya, gracias. Ya. Segundo tema importante. Vamos a ver este esquemita. Y vamos a tratar de dilucidar qué es lo que pasa aquí. Miren. Tenemos acá la misma hormona. Epinefrina, epinefrina, epinefrina. ¿Ya? La misma hormona. Tenemos acá distintos tipos de células. Célula de hígado, célula de músculo liso, ahí sí, célula de músculo liso en la pared de los vasos sanguíneos que le llevan sangre a los músculos esqueléticos. Y acá tengo una célula de músculo liso en la pared de los vasos sanguíneos que llevan sangre a los intestinos. Ojo con esto. En general, quiero comparar acá estas dos cosas. En general, nuestro sistema, o nuestra fisiología, nuestro organismo, va a preferir llevar la sangre a uno de estos dos tipos de músculos, dependiendo de la situación en la que estemos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo deporte, están trotando 5 kilómetros, ¿cuál de los dos territorios creen que debe tener más sangre? ¿El músculo esquelético o los intestinos? Insisto, ustedes están corriendo. Tal vez usted se preguntará, ¿cuál es el músculo esquelético? Yo le respondo, el músculo esquelético es aquel músculo que mueve el esqueleto. Por lo tanto, el músculo esquelético es cualquier músculo que usted puede controlar. En una situación de deporte, usted está corriendo gracias al músculo esquelético. ¿Ya? Con eso en mente, vuelvo a la pregunta. Si ustedes están corriendo 5.000 metros, ¿dónde es más importante que llegue sangre? ¿Al músculo o a los intestinos? A ese músculo, ¿o no? Al músculo, exacto. Porque el músculo va a estar demandando energía, el músculo va a estar produciendo desechos, por lo tanto la sangre tiene que llegar para aportar más nutrientes y para sacar todos los desechos. Perfecto.
Segunda situación. Usted almorzó, está reposando, se sentó, se recostó en su cama, qué sé yo, viendo un poco de televisión, Mister, leyendo un libro de historia. Dígame. no sé qué le pasó a mi computador, Mister, y está reiniciando para que vea que se me salió. No hay problema, Almendra. Acuérdate que la clase va a quedar grabada. ¿Ya? Acuérdate que va a quedar Ah, ya, grabada, así que bacán. no hay inconveniente. Segunda situación, como les decía. Ustedes recién almorzaron y por lo tanto está su organismo haciendo la digestión. ¿Dónde tiene que llegar más sangre en esa circunstancia? ¿O dónde creen ustedes que va a llegar más sangre? ¿Al músculo esquelético o a los intestinos? A los intestinos. A los intestinos, muy bien, Raimundo. Porque la idea es que los nutrientes pasen desde los intestinos hacia la sangre para que la sangre los distribuya. Perfecto. Entonces, hay situaciones en donde yo necesito activar o llevar más sangre al músculo esquelético y otras donde necesito llevar más sangre a los intestinos. Perfecto. En otras palabras, si yo necesito que llegue más sangre al músculo esquelético, tengo que hacer que no llegue sangre a los intestinos. Y si necesito que llegue más sangre a los intestinos, tengo que hacer que no llegue sangre al músculo esquelético. No es absoluto, siempre va a llegar sangre, ¿ya? Pero disminuye el flujo. Entre paréntesis, por eso es que después de comer siempre estamos tan aletargados, porque el flujo sanguíneo se dirige hacia los intestinos y deja de llegar a los músculos, por eso nos cuesta más responder. Entonces, tenemos la segunda parte ya de este análisis que nosotros vamos a hacer. Entonces, volviendo. Tenemos, insisto, la misma hormona, epinefrina. Y tenemos distintos grupos de tejidos. El hígado, músculo esquelético, o sea, glándulas que llevan sangre al músculo esquelético, otras que llevan sangre al músculo intestinal. Bien. Ahora, también tenemos distintos tipos de receptor. ¿Ya? Entonces, aquí hay receptores beta y acá hay receptores alfa. Fíjense lo que pasa. Cuando estamos hablando del mismo receptor, pero diferentes proteínas que hay adentro de las células, que no están mostradas acá, las respuestas pueden ser distintas. Entonces, una cosa es que tengan la misma hormona, otra cosa es que tengan la misma hormona y el mismo receptor, y otra cosa es cuál va a ser la respuesta que finalmente realiza la célula. Eso es distinto. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, la epinefrina actúa sobre receptores beta, y al actuar sobre receptores beta genera este tipo de respuesta, que estas células liberen glucosa. ¿Ya? En este grupo celular, la misma epinefrina y el mismo receptor beta determina un tipo de respuesta distinta. La célula se relaja. Insisto, ¿qué se quiere explicar con esto? Que la naturaleza de la respuesta no depende ni de la hormona ni del receptor. La naturaleza de la respuesta depende, en algunos casos, de las diferentes proteínas que hay dentro de la célula. Como estas dos células son distintas, esta es una célula hepática, esta es una célula de músculo liso, frente a la misma circunstancia, epinefrina, receptor beta, tienen respuestas distintas, porque son células distintas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si las células que estoy comparando son iguales? Estas dos células, insisto, son células de músculo liso. Pero en esta comparación, lo que hago es mantener el mismo tipo de célula, pero cambio el tipo de receptor. Bueno, de ahí la cosa cambia. Porque fíjese, para el mismo tipo de célula, si usas epinefrina y receptores beta, la célula se relaja. Pero si tienes epinefrina y receptores alfa, la célula se contrae. Entonces, finalmente, la respuesta
frente a una hormona depende del tipo de célula y del tipo de receptor que esté respondiendo frente a esa hormona. No podemos hacer una generalización absoluta, de decir, por ejemplo, que tal hormona actúa siempre de la misma manera en todos los tipos de células, porque tenemos que saber el tipo de receptor. No podemos decir que una hormona siempre produce la misma respuesta en todos los tipos de células, porque tenemos que saber cuál es el tipo de célula que nosotros estemos analizando. ¿Ya? O sea, el sistema es más complejo cuando vamos entendiéndolo un poco mejor. ¿Ya? Si las células son distintas, aunque tengan el mismo receptor, puede que la respuesta sea distinta porque el interior de la célula va a ser distinto, tienen distinta fisiología. Si las células son iguales, puede que las respuestas sean distintas si es que se estimula a diferentes receptores. Entonces, claro, este es un ejemplo bien interesante porque si se libera adrenalina, esa es la epinefrina, la adrenalina, se produce una dilatación de los vasos sanguíneos que llevan sangre hacia los músculos. Por lo tanto, los vasos se dilatan, se expanden y llega más sangre a los músculos para poder correr, para arrancarse. Y el músculo liso de los intestinos no tiene receptores beta, tiene receptores alfa. Cuando la epinefrina actúa sobre receptores alfa, entonces esas células se contraen. El lumen se achica, llega menos sangre hacia los intestinos, ¿ya? Y por lo tanto se permite que llegue más sangre hacia los músculos, que son los que deben responder arrancando o peleando. Esa es la acción de la adrenalina, la hormona del luchar o pelear, o sea, luchar o arrancar. Así se llama, fight or flight. Ustedes son bilingües, es pelear o volar, es lo que dicen los gringos de esto. Pelear o volar, pelear o arrancar. ¿Bien? Bien, ahí tenemos más o menos la idea aproximada, inicial, de cómo funciona el sistema endocrino. ¿Ya? Al recordar que acá están la idea de las hormonas. Ya hablamos, pueden ser proteicas o lipídicas, afectan solo a las células que presentan receptores para esa hormona. Las células pueden tener receptores para más de una hormona, lo que digamos con las antenitas. Pueden afectar a más de un órgano al mismo tiempo. Y responden a 3 tipos de estímulos, que es lo que vamos a hablar ya en las clases siguientes. La disminución de concentración de algunas sustancias. Por control de otra glándula endocrina, vamos a centrarnos sobre todo en eso en la clase siguiente. Y por estimulación nerviosa. ¿Ya? Y acá está un poco la idea de eso. Bien. Hasta aquí está. Ahora. Eso no va esta cosa. Ahí sí. Y ahí tenemos la preguntita que vamos a tratar de resolver. ¿Cómo se regula la liberación de hormonas? ¿Ya? Y esto lo vamos a conversar ya en la clase siguiente porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Vale? Bien. Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Todo bien, muchachos. Vamos a empezar con esto la clase siguiente, ¿vale? Ojalá puedan revisar las 2 clases que ya llevamos. Ya, así la próxima clase podemos hacer un poquito más. La próxima sí ya vamos a darle un poco al eje hipotálamo hipoficiario y ver cómo se regula este asunto. Que estén muy bien, muchachos. Que tengan un bonito día. Chao, Chao, mister. muchachos. Chao, mister. Que esté Chao. bien.